Muy buenos días a todos. Primero quiero agradecer esta invitación a SILACO, la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Cirugía de Columna, y darles la bienvenida a todos también. El día de hoy vamos a ver en este módulo tumores primarios de columna y empezamos con este caso clínico. El caso clínico es un paciente masculino de 41 años de edad que tenía un antecedente de una caída de 4 metros de altura 7 semanas antes de llegar al hospital. El paciente refirió que tenía alteración de sensibilidad asociada a tipo parestesia y sensación de debilidad. Acude a la consulta externa porque una semana después de la caída, el paciente presentó tetraplegia. El paciente vivía en provincia, fuera de la ciudad de Quito, y después de 6 semanas de evolución en donde se veía que tenía un compromiso de estado general y nutricional, deciden traerlo al hospital. En la exploración física, el paciente presenta una función motora y sensitiva abolida desde C3 a distal, con hiperreflexia generalizada, Hoffman positivo, clonus, miembros inferiores y Babinski bilateral positivos, sin control de esfínteres y con un cálculo de Karnofsky de 30/100. Esta es la radiografía que trajo a la consulta externa. Teniendo este paciente en consulta externa del hospital, se decide hacer más estudios, estudios de imagen para poder diagnosticar y saber qué es lo que estaba pasando. Podemos ver en esta radiografía AP y lateral, primero en la lateral, que vemos que hay el eje o el ángulo del rayo de la radiografía no es el adecuado, no se logran ver los espacios discales en los niveles inferiores desde C2, C3, C4, pero C4, C5 ya se logra ver el espacio discal, y en la AP podemos ver que el paciente le cuesta mantener su cabeza en posición erecta y tiene una inclinación hacia el lado derecho. No hay muchas imágenes muy claras respecto a la causa o la posibilidad de qué está pasando en su columna y por qué está cuadripléjico este paciente, pero se decide hacer más exámenes en donde la tomografía axial computarizada nos demuestra que hay una lesión permeativa y lítica en clivus, en el arco anterior de Atlas, y el axis también se ve afectado en el cuerpo de los odontoides, con imágenes de calcificación dentro de la lesión. Se complementa esto con una resonancia magnética en donde se logra ver en el corte sagital una lesión expansiva que está afectando tanto el cuerpo vertebral como invasión del canal con compresión severa medular y compresión de las estructuras prevertebrales. Pueden ver que es multilobulado y está ocupando un gran espacio, tanto en canal medular como en la retrofaringe. Ahora, ¿qué se debería hacer con este caso? ¿Cuál es el siguiente paso a continuación, una vez que tenemos estos estudios de imagen y tenemos este paciente con esta sintomatología? ¿Qué estudios realizaría? ¿Cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales? ¿Qué opciones de manejo tiene usted haciendo un análisis respecto a el tipo de paciente y el caso que tenemos? Bueno, después de todo el análisis que hemos hecho con las presentaciones previas, regresamos al caso. Recordando el caso, es un paciente masculino de 41 años de edad, tetrapléjico de C3 a distal, alteración importante del estado general, y las imágenes previas les recuerdo las que están en el fondo de la diapositiva, con una lesión expansiva en columna cervical alta que invade canal neural con compresión medular importante e invade retrofaringe. Se le hizo estudios de extensión, todos los que ya hemos discutido previamente en las diapositivas anteriores, perdón, en las presentaciones anteriores, estudios de laboratorio y estudios de extensión para buscar enfermedad metastásica. No se encontró ninguna otra lesión aparente y el paciente se decidió realizar un tratamiento quirúrgico de este paciente para descomprimir y biopsiar con una resección completa de la masa. Se inició primero con un abordaje posterior
Se realizó una descompresión con resección del arco posterior de C1 y lámina de C2, resección de la masa o extracción de la masa intrarraquídea extradural, estabilización de la región occipito-cervical con una instrumentación occipito C4 con tornillos de masa lateral, como podemos ver en la imagen clínica de cómo se colocaron las barras y los tornillos. Y después de eso, se hizo una planificación para realizar una traqueostomía primero. Se cambió la intubación a través de la ventilación, perdón, a través de la traqueostomía para poder tener acceso. Se hizo un abordaje transfacial para hacer la resección de la masa en clivus, teniendo una visión directa y un ángulo de ataque directo de la lesión de la masa. Podemos ver la exposición de la región cráneo cervical, perdón, a través de la región nasal y senos paranasales, con incisión en la pared posterior de la rinofaringe y a la derecha se logra ver el espécimen patológico. Podemos ver la masa cuando se resecó al lado derecho y al lado izquierdo vemos el abordaje que realizamos, como se saca como un colgajo transfacial para poder llegar a la lesión. El paciente en el postoperatorio se inmovilizó con collar cervical rígido. Fue trasladado a terapia intensiva con soporte ventilatorio por 48 horas, donde se constató recuperación de sensibilidad en las 4 extremidades y fuerza de 1/5 en las extremidades también. Recibió nutrición enteral por sonda nasogástrica durante 5 semanas, antibiótico terapia y cierre de la traqueostomía al 7º día del postoperatorio previo al egreso. Se continuó el plan de rehabilitación a la alta hospitalaria en domicilio. Este es el paciente clínicamente como estaba en el postoperatorio inmediato, y esas son las imágenes de control postquirúrgico, tanto la resonancia, tomografía y la instrumentación. Vemos la reconstrucción 3D, vemos la tomografía y la resonancia, cómo se hizo la estabilización de la columna cervical. El resultado histopatológico confirmó que el diagnóstico era un cordoma cervical convencional. Oncología clínica inició tratamiento con imatinib combinado con radioterapia. A los 8 meses de seguimiento no hubo evidencia de recidiva tumoral local. La instrumentación estaba estable y con un EVA de 3 a 4/10. El paciente a los 8 meses también había sensibilidad recuperada casi en su totalidad. Esfínteres los recuperó y la fuerza llegó a 2/3/5 según escala de Daniels. Ahora, vamos a hacer el análisis de lo que es un cordoma de columna cervical. ¿Qué son los cordomas? Para esto vamos a utilizar un artículo que hemos publicado en la revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología junto con la doctora Yajaira Castro, el doctor Moyano, en donde hacemos el análisis de 2 casos de cordomas cervicales. El cordoma representa una causa infrecuente de tumor maligno de bajo grado primario del hueso, derivado de remanentes anormales de la notocorda en el esqueleto axial. Es de crecimiento lento, pero altamente agresivo por su capacidad de crecimiento local. Constituye un tumor limitado al esqueleto axial y puede comprometer la base del cráneo, la columna móvil o el sacro. Representa entre el 1 al 4% de la totalidad de tumores óseos primarios y del 0,5% de las neoplasias intracraneales. Es el tumor primario maligno más frecuente de columna cervical del adulto luego de las lesiones linfoproliferativas. Tiene una incidencia reportada aproximadamente de 0,1 por 100.000 en hombres y 0,06 por 100.000 en mujeres. Se presenta entre la quinta y sexta décadas de vida, con una media de 55,8 años, siendo solo el 20% de los casos menores de 40 años. Algunas series sugieren que hasta el 90% de los mismos surgen en los segmentos distales de la columna y se reporta una ubicación entre el 32% intracraneal, 29,2% en el sacro y el restante en el resto de la columna. El National Cancer Institute mostró una frecuencia similar en estas 3 localizaciones luego de evaluar 400 casos en una serie de casos que publicó en el 2001. Tiene una relación hombre-mujer de 2:1 en las presentaciones espinales, a diferencia de las cifras en cordomas de base de cráneo, que es al revés. Muestra diferencias raciales, siendo excepcional en descendientes negros o africanos, adultos, y en las formas pediátricas es más común en hispanos y menos frecuente en blancos, comparado con la forma adulta.
Basados en la historia natural de la enfermedad, la sobrevida general a 5 años de 72% en Estados Unidos y 61% en Europa. La sobrevida relativa específica por edad es mejor en la población infantil, cuando es el caso de una presentación infantil de 69% en Estados Unidos y 90% en Europa. En adultos jóvenes varía el porcentaje a 78% y 74% respectivamente, y en mayores de 65 años de 57 y 48%. La posibilidad de presentación de metástasis a largo plazo en el desarrollo de la enfermedad alcanza el 30%, sobre todo en las etapas tardías de la misma. Chambers y colaboradores en el 2014 evaluó la sobrevida a 10 años en pacientes con cordoma de diferentes orígenes, resultando trascendente la localización tumoral, observando mejores resultados en los cordomas craneales comparados con los de localización espinal, 59% a 46% respectivamente. Su apariencia macroscópica externa es suave, lobulada, con una coloración gris blanquecina, de superficie mixoide y mucinosa, que parece bien definido entre el hueso y el tejido blando. Microscópicamente se compone de nidos y cordones de células con uno de dos patrones citológicos distintos. La inmunistoquímica permite diferenciarlo de los condrosarcomas, los adenosarcomas mucinosos, y los principales, que son los principales diagnósticos diferenciales. La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una clasificación en donde se distinguen 3 tipos de cordoma, hecho por Hot y colaboradores. Adiciona un subtipo denominado cordoma pobremente diferenciado. El primero, que es el clásico convencional, caracterizado por un patrón celular con arquitectura lobulada, abundante matriz mixoide, se considera el más frecuente y se presenta predominantemente en adultos. Representa hasta el 97% de todos los casos. El segundo es el condroide, similar al convencional, pero con una matriz que recuerda a los tumores de origen de cartílago hialino. Presentan grandes rasgos celulares de desdiferenciación con mayor capacidad para originar metástasis y presentar una transformación a una lesión de alto grado, típicamente a un histiocitoma fibroso, fibrosarcoma, o menos frecuente a un osteosarcoma o rhabdomiosarcoma. Y el tercer tipo es el desdiferenciado, con hallazgos sarcomatosos bifásicos de tumor que muestran combinaciones de un cordoma clásico con sarcoma de alto grado. Es el tipo más agresivo, ocurre en pacientes adultos y población pediátrica. En el componente de alto grado de este tipo de cordoma, el brachyury, la queratina está perdida al menos en parte. Y el pobremente diferenciado, que es diagnosticado principalmente en población pediátrica y muchas veces muestra un comportamiento de alto grado con una clínica agresiva, la pérdida del marcador INI1 constituye la característica esencial en esta variante. Es muy importante para tomar la decisión de qué es lo que se debe hacer, el análisis de la clínica, los estudios de imagen y la biopsia que se puede realizar para un diagnóstico efectivo. Debido al crecimiento lento del tumoral, las etapas iniciales de la enfermedad se presenta como una entidad silente, presentando síntomas usualmente en las etapas tardías. Las manifestaciones clínicas y el patrón de compromiso varían ampliamente según la localización. No es lo mismo un cordoma cervical a un cordoma sacro. Como se mencionó anteriormente, su lento crecimiento permite grandes volúmenes tumorales antes del inicio de manifestaciones, sobre todo cuando se presentan en regiones distales. En la base del cráneo y el clivus típicamente se presentan con cefalea o disminución o disfunción de los nervios craneales, más frecuentes del cuarto, el sexto y más infrecuentemente, el sexto más infrecuentemente. Los del clivus pueden manifestar rinorrea debido a las fístulas de ictocefalo raquídeo. En cervicales el dolor no es específico al cuello, con los arcos de movilidad, sobre todo en la flexoextensión y las rotaciones, se presentan limitadas, frecuentemente pudiendo el dolor irradiarse a los hombros y a las extremidades. Ocasionalmente se produce disfagia cuando la masa invade la retrofaringe o el espacio prevertebral. Pueden invadir cranealmente causando disfunción de los nervios craneales bajos, así como la compresión del cordón espinal y las raíces emergentes, causando una mielopatía o una radiculopatía respectivamente. Son capaces, aunque de una manera muy rara, de producir metástasis a distancia en pulmón, en hueso, en tejidos blandos, estando hasta el 5% de los pacientes al momento del diagnóstico, con un impacto en la sobrevida calculada a una media de 24 meses. Los estudios de imagen, normalmente en la radiografía, se ven lesiones destructivas de la línea media. Su patrón radiográfico típicamente es permeativo, totalmente lítico, con una zona delgada
reactiva osteoesclerótica, presente ocasionalmente con una erosión lenta tumoral y expansión en los tejidos blandos. Las imágenes no son tan evidentes en las radiografías, por eso es que los estudios de complemento como la tomografía nos permiten tener una imagen más tridimensional y un análisis completo del tipo de lesión. En la tomografía se ve un componente elipsoide asociado a una baja atenuación común, permitiendo la valoración y cuantificación de la destrucción ósea asociada al cordoma. Se ven masas hipodensas comparadas con el hueso sano, pudiendo mostrar calcificaciones distróficas y irregulares dentro de la lesión. Las lesiones cervicales pueden tener componentes epidurales y paravertebrales prominentes asociados a un alargamiento foraminal, simulando tumoraciones de la vaina nerviosa, como los schwannomas. El compromiso del espacio distal y de múltiples niveles vertebrales es frecuente, a diferencia de los osteosarcomas y condrosarcomas, haciendo necesario descartar cuadros de infección. Por otro lado, la resonancia magnética es el mejor estudio para investigar el cordoma. Se valora inclusive para extensión tumoral y el grado de afectación de estructuras adyacentes, incluyendo la extensión en el espacio epidural. Aparecen como tumoraciones de baja intensidad en T1, pudiendo mostrar imágenes focales de hiperintensidad que representan hemorragia intratumoral. La imagen de T1 en contraste con gadolinio demuestra una captación heterogénea del tumor con una apariencia de panal de abejas. En T2 se va a observar como lesiones hiperintensas debido a un rico contenido de mucina y matriz condroide. Las imágenes de supresión grasa ayudan con la delimitación de los bordes tumorales. La biopsia. El diagnóstico definitivo se obtiene mediante un estudio anatomopatológico. La biopsia de la lesión debe ser realizada bajo una guía tomográfica, evitando la realización de biopsias abiertas siempre que sea posible, para evitar la contaminación de los márgenes tumorales. Sin embargo, en la unión cráneo-cervical, debido a la presencia de estructuras nobles, las vasculonerviosas, la clínica percutánea es altamente demandante. El consecuente cuidado de la resección del trayecto de la biopsia durante el posterior acto quirúrgico reviste gran importancia para evitar la posterior recidiva tumoral. El tratamiento. Hay una inefectividad de la quimioterapia sistémica. El tratamiento de elección continúa siendo la resección quirúrgica en bloque y radioterapia postoperatoria con la significativa morbidad asociada a corto plazo. Nuevas técnicas de radioterapia como las soportadas con iones de carbono y protones reportan resultados prometedores para el manejo de cordomas primarios, ampliamente disponibles facilitando el uso de altas dosis locales y haciéndolas en modalidades terapéuticas seguras. Como conclusión, el curso insidioso de esta enfermedad y la invasión tumoral de estructuras óseas y neurológicas críticas hace que el manejo de estos pacientes sea desafiante y requiere una derivación a centros especializados que cuenten con oncólogos, cirujanos ortopedistas, neurocirujanos, patólogos, cirujanos reconstructivos y radioterapeutas con experticia en el manejo de este tipo de casos. A pesar de hacer una resección agresiva, las recurrencias tumorales son comunes. Muchísimas gracias.